Bueno, entonces, nuevamente buenas noches para todos. Vamos a iniciar ya la segunda parte que corresponde a el presupuesto de costos de producción de plátano. Vamos a hacer el ejercicio en el día de hoy de cómo se llega, toda la metodología para llegar a los costos de producción. Como les comentaba, pues esta es una herramienta que nos sirve para ayudar en los momentos que tengamos que hablar con nuestros productores. Bueno, primero quería saber, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto a los temas que tratamos ayer? Mm, Entonces, si no, daremos comienzo con este proceso. Gracias. Listo, profe, ¿Están ya tenemos tu pantalla, ya la vemos. listos? Hoy ya podemos comenzar. Ok, muchas gracias. Entonces, para el día de hoy hablaremos, tal como lo mencionamos acá, el presupuesto de costos de producción y vamos a hablar y vamos a desarrollarlo el aspecto de coeficientes técnicos. La agenda. Entonces, el primer tema es elaboración y preparación del presupuesto de costos de producción. El primer punto, vamos a hablar del cultivo de plátano a nivel nacional. Vamos a desarrollar o tener en cuenta el marco nacional de lo que es hoy el cultivo, dónde está y bueno, todas sus características de hoy en día. Luego pasaremos a bases tecnológicas del cultivo y el tercer punto corresponde ya a la información para la construcción de los coeficientes técnicos de mano de obra, insumos y rendimientos. Todos esos son hectárea año. Posteriormente, entonces, vamos a trabajar en precios y costos unitarios de mano de obra, insumos y administración. El siguiente punto es inversiones, costos y gastos. Entonces ahí ya en ese momento, ya después de haber realizado todo el proceso de definir el valor del jornal, de los insumos, de las cosas que necesitamos para producción de plátano, vamos a mirar bajo qué referente lo podemos hacer, porque pues en el país tenemos muchos referentes respecto a tipo de sitios ubicados en el país, de los 4 sitios que hoy en día tienen influencia el cultivo de plátano y las altitudes. Entonces, escogeremos un modelo para desarrollar y un referente, el cual es el que llevaremos a cabo durante todo el desarrollo de esta metodología que vamos a trabajar. En la última parte, entonces, hablaremos nuevamente de estados financieros básicos como elementos esenciales o marcos de la parte financiera. Hablaremos un poquito del concepto de inversión y con esto pues quedaría desarrollado el proceso de obtener un referente de costos de producción del cultivo de plátano. Bueno, entonces vamos a mirar entonces la primera parte. La primera parte, como se los mencionaba, está la elaboración y preparación del presupuesto de costos, cultivo de plátano, pero antes de bases tecnológicas, información para la construcción de los coeficientes técnicos, los precios y las inversiones, vamos a hablar un poquito de lo que es el cultivo de plátano y lo que representa hoy en día en Colombia. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que eh, las informaciones que aquí hoy vamos a presentar, todo esto, las fuentes importantes para para sacar esta información corresponde primero al DANE, segundo a un tema que se llama en el DANE y en el Ministerio de Agricultura, EVAS, que son evaluaciones agropecuarias. El mismo Ministerio de Agricultura tiene información de lo que es todo el cultivo de plátano. Trabajaremos con proyecciones
de la unidad técnica de Asofrucol. Entonces, la información fue tomada de allí para darles a ustedes el contexto de hoy de ese cultivo y su importancia, para que eso nos ayuda como a conocer cómo es el comportamiento, cuál es la importancia, y con esas cifras entonces ya miraremos por qué es importante tener costos, tener indicadores y socializar esto con los productores para que las cosas funcionen mejor en cada una de las empresas de ellos. Bueno, entonces inicialmente la cobertura en Colombia son 32 departamentos donde se cultiva el plátano y son 786 municipios. Entonces es un cultivo pues que está, digámoslo, en todos los departamentos y más de 2/3 de municipios de Colombia. En el año 2019 la producción total fue de 4.805.629 toneladas, 4.805.000. El área sembrada es de las áreas que tiene Asofrucol, el área más alta que tiene hoy en día, que corresponde a 536.443 hectáreas. Aquí siempre hago la diferencia porque es muy bueno para poder obtener rendimientos. Uno habla siempre de área sembrada y área cosechada. Mientras el área sembrada en Colombia aparece con información de 536.443, el área cosechada aparece con 448.596 hectáreas en el país. Eso nos da un rendimiento de 10.7 toneladas por hectárea en promedio y genera empleos directos. Normalmente siempre hago esa aclaración porque hoy en día tener en cuenta eso, la mano de obra es muy importante de la generación porque pues recordemos que las empresas hoy en día necesitan es generar mano de obra para que haya producciones, haya demandas, haya insumo y se genere empleo. Entonces esto es muy importante. Los empleos directos que genera a nivel nacional el cultivo de plátano son 275.900 empleos. Para llegar a un empleo directo se toma la siguiente relación. Cuando uno tiene en los cultivos normalmente siempre aparecen a veces cantidad de jornales, pero esos jornales los puede uno volver empleos directos. Entonces, para volver los empleos equivalentes anuales, uno dice, el año de 360 días que se mencionan en todas las partes comerciales y en todas partes, tiene 52 sábados y 52 domingos, los cuales se restan. Se le quita 18 fiestas entre religiosas y nacionales y se quitan 10 días de permisos, bueno, de muchas actividades que piden las personas y uno trabaja con alrededor de entre 220 y 230 empleos anuales que son iguales a un empleo equivalente anual. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque a veces a uno, cuando está haciendo uno proyecciones y cuando está trabajando en temas de proyectos, a uno le piden, bueno, generación de empleo, entonces que uno tenga la forma de ofrecer un indicador, ¿correcto? Bueno, entonces esa sería la Profesor, una forma. pregunta. Sí, ¿Eso señor. es para todos los cultivos? ¿Cómo? ¿Ese dato, ese es para todos los cultivos o solo para plátano? No, 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 esto es para plátano porque todo depende es el número de cantidad de jornales. No, esto solamente, y ahora lo vamos a mirar. Ahora les vuelvo, cuando lleguemos ya a la tabla de, de plátano, de la mano de obra necesaria para el cultivo durante los 5 años, vamos a mirar que eso cambia de acuerdo al cultivo, de acuerdo a la actividad y hay que analizarlos para cada uno de los cultivos. Para este caso, pues ya lo vamos a mirar más adelante. Pero eso sí genera el plátano en el país, 275.000 empleos equivalentes anuales. Y es diferente, tocaría mirar cada actividad, cómo se comporta o cómo es su componente de mano de obra, recolección y, bueno, todas las cosas que tienen que ver con la mano de obra. Listo. Vamos al siguiente punto, antes de entrar a las bases tecnológicas, vamos a hablar de las zonas. Entonces el país del cultivo de plátano está dividido en cuatro zonas. Urabá y Nordeste Antioqueño, cuyas especialización está dado es en exportación y mercados nacionales. Zona Sur, Cauca y Valle del Cauca.
tiene también exportación, mercado nacional y agroindustria. La tercera zona es la zona centro, que están Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Ellos solamente tienen despachos a mercados en general, no es tampoco estrictamente. Nacional y agroindustria. Y está el cuarto división del país, que es la zona de llanos orientales, comprendidas por los departamentos de Arauca, Meta y Casanare. Ellos tienen también mercado nacional y agroindustria. El cultivo de plátano, pues, es en gran porcentaje altísimo consumo nacional, pero tiene unas exportaciones que el año pasado, el año de 2019, llegaron a 113.900 toneladas exportadas, ¿correcto? Y unas importaciones que desde hace 4 años, de acuerdo a las curvas que estuvimos observando, ha venido bajando y apenas las importaciones de plátano fueron 13.700 toneladas y el dato, el único país que exporte que nosotros importamos de ellos es Ecuador. Esos son datos SICSES y datos de aduana. Eso es para que miremos cómo es. Perdón, Sí, sí, cuéntame. ¿Sabe a qué países se ha exportado el plátano? Sí, no tengo aquí los datos, pero ¿qué hacemos? Más adelante les podría dar la información, yo la tengo, ¿sí? Pero en este momento aquí, para la presentación no la tengo, ¿correcto? Vale. Pero se la puedo mm, brindar. ¿Cómo haríamos? Bueno, déjame ver si al final, cuando estemos terminando, busco la información y con mucho gusto se les comento, ¿correcto? Profe, si Señor. quieres me la mandas a mí y yo se las comparto a ellos por el grupo de WhatsApp. Ah, sí, bueno, listo. Listo. Entonces más bien ya al final, yo tengo el cuadrito, entonces con mucho gusto. Muchas gracias, profesora Leonor. Bueno, Listo. Entonces, les podemos enviar esa información, sí, no hay problema. Continuamos. Vamos a dar un dato de producción mundial de plátano. Esto es fuente FAO Stat. Esa información, ¿cómo? FAO Stat, correcto. Tengo el dato del 2017. El primer productor mundial, Uganda, 6.8 millones de toneladas. Camerún, 6.8, un poquitico menos, millones de toneladas. Ghana, 5.5. Y cuarto, Colombia, 3.9 millones de toneladas de producción mundial. Eso es al 2017, la información al 2017. Y como les decía, el otro punto que quería comentarles a ustedes es la productividad o los rendimientos. Aquí ustedes en el tema de plátano hablan mucho de rendimientos. Entonces, quiero hacer aquí una acotación, es muy importante. Arauca tiene al 2019 20 toneladas por hectárea. Luego sigue Meta con 19 toneladas por hectárea. Luego sigue Córdoba. Y encontré en el eje cafetero Caldas 12 toneladas por hectárea. Entonces, miremos que hoy en día cómo está esos rendimientos altísimos y el primer productor, en este caso Arauca, y también tiene el mayor rendimiento por hectárea, ¿correcto? Listo. Entonces, esa sería la información como lo que manejamos y todo lo que tiene que ver con el cultivo de plátano a nivel nacional, la importancia. Sí. ¿Aló? Bueno, entonces ahora sí continuamos. Entonces vamos a mirar un poquito bases tecnológicas. En las bases tecnológicas, pues, el primer punto aquí está clima, altitudes máximas, metros sobre el nivel del mar, para Dominico, máximo hasta 2000 metros. Dominico, Artón 1400, Artón 1000. Cambiar el nombre de la... ¿Cómo? ¿Aló? Artón enano. Bueno. Luego, temperatura mínima de 16 grados centígrados, luminosidad promedio de 2000 horas luz año, requerimientos hídricos, 1800 a 2800 milímetros año, nivel freático más de 1.2 metros, y esa sería la parte climática. Suelos. En suelos tenemos el pH
de 5.5 a 6.5. Pendiente máxima 70, requerimientos nutricionales, kilogramos por hectárea, N45 NPK o N45, fósforo 65 y el K2O 135. Relación de extracción 1, 1, 5 y 3. Bueno, yo quiero aquí en aplicación comercial, pues antes de pasar a esto, como les quiero comentar, y ya más adelante lo vamos a ver en el diseño, para el caso de hoy tomé un referente, porque pues ustedes saben que en cultivo de plátano hay muchos referentes hoy en día. Primero que todo, uno puede encontrar densidades casi normales, entre 1000 a 2000 plantas por hectárea. Hay una tendencia que también me comentan los productores y se denomina una tendencia de mayor densidad. Están trabajando con más de 2500 plantas y van a un solo corte. Pues entonces ustedes se podrán dar cuenta que cuando uno piensa hablar de estos temas, necesita ubicar todo esto. Por eso traje bases tecnológicas para contarles que hay que ubicar el referente de acuerdo a la altitud y la densidad y la ubicación y el manejo de las labores del cultivo. Entonces todas esas cosas nos ayudan o nos dan la base para poder hablar de un referente específico y saber que existen muchas tendencias de la forma de producir en el país, que sería muy bueno que nosotros, o que después de este estilo de capacitación, uno pueda tener un poco más de referentes y sobre todo, más de referentes es mirar de esa cantidad de hectáreas de 536.000, cuáles son el tipo de referentes. Pueden salir 3, 4, 5, pero sería bueno conocerlos porque económicamente tienen sus diferencias, su productividad es diferente y su forma de hacerlo y los años de producción también. Entonces, eso sería bueno más adelante poderlo conocer. Cuando voy a entrar ya a aplicación comercial, también quiero hacerles un comentario, pero hoy vamos a hablar mucho del tema de costos y de ahorros en las fincas de los productores. Entonces, una de las primeras cosas cuando empecé a armar esta parte fue pensar que yo creo que, yo creería que ustedes también tienen el mismo pensamiento. Qué difícil es encontrar los productores que hagan análisis de suelo y que lo hagan regularmente. Porque yo estoy pensando que si uno tiene un análisis de suelo en la mano, es más fácil porque es más precisa la parte de la nutrición de su cultivo y en los años de vida del cultivo. Pero como muchas veces no se encuentra, entonces por eso toca es como tener como un referente del tipo de suelos en donde voy a sembrar y las características de esos suelos para poder dar una recomendación de la cantidad de fertilizante año. Entonces, a mí me gustaría con ustedes insistir más en que esta información de la fertilización, de la nutrición de las plantas, no es fácil, pues, no es que sea fácil, se puede determinar y se puede hacer, pero qué bueno que fuera más preciso porque pensaríamos, pero inicialmente también pienso yo, que con un análisis de suelo usted ya va conociendo qué elementos tiene ese suelo y qué le hace falta para darse como complemento. Y ahí podría haber ahorros en las fincas. Aparte de hacer los ahorros en los gastos de fertilización, también le apunta uno más fácil a la productividad, ¿correcto? O a la producción del año, digámoslo en unos términos inicialmente. Entonces, a mí me gustaría con ustedes insistir mucho en que en las reuniones se podría hablar con los productores de plátano de la necesidad de tener ese análisis. Solamente les voy a comentar una anécdota que tuve hace poco, que fue un proyecto que se estaba ejecutando y se iba a entregar un fertilizante. En el proyecto de ese fertilizante, dijeron los que estaban alistando el proyecto, a la cantidad de personas que les vamos a dar el fertilizante de producción, pero sí necesitamos que nos traigan un análisis de suelo.
Entonces, nos llegamos a una sorpresa alta cuando se pidieron y se hicieron esos análisis de suelo, un porcentaje un poco alto, casi llegando al 20%, tenían acidez. Entonces, de ahí viene la situación que uno dice, pero bueno, ¿por qué no los productores hacen su análisis y regularmente esos son análisis de más o menos de 2 a 3 años que son vigentes? Y entonces uno, pues si quiere tener mejores producciones, pues debe cuidar inicialmente el suelo y también la planta. Entonces ahí está el hecho de hacer esta labor. Ah, por eso aquí les voy a leer algo ya, el referente de hoy, vamos a trabajarlo, que plátano solo, con 1.250 plantas por hectárea. Ese va a ser el referente del trabajo de hoy. Entonces, para eso, entonces aquí sí les traigo ya una aplicación comercial. Antes de la siembra, 250 gramos por hoyo de caldo de lomita. Al momento de la siembra, 1 kilogramo hoyo de materia orgánica. 2 meses, una cantidad que ahí aparece, ustedes las ven, 70 gramos de urea, 35 gramos de DAB y 85 de KCL. A los 5 meses 100, 50 y 150. A los 10 meses después de la siembra 70 gramos, 35 y 85. Y de ahí en adelante 2 veces al año aplicar 60, 30 y 80. Ahí también hay otra recomendación. Cuando trabajamos con algunos productores de plátano, pues hay dos cosas. El caldo lomita que se aplica aquí antes de comenzar el trabajo, los 250 gramos por hoyo, eso tiene como corrección y también como fertilización, porque esto contiene calcio y magnesio. Pero la tendencia de los productores hoy me dicen que hay un fraccionamiento de las aplicaciones. Entonces, eso se lo dejo más a ustedes, a los extensionistas y de acuerdo a los análisis, si es suficiente, si es bueno fraccionar. Para el caso de que traigo hoy la presentación, sí hay fraccionamiento, pasaron de 2 a veces a 4 y a 5 veces, porque ellos consideran que les va mejor en la producción cuando se fracciona más el fertilizante durante el año. Entonces son conceptos que le brindan a uno, pero que uno debe, en el caso de que uno debe estar es consultando si verdaderamente eso vale la pena, porque eso implica también un costo adicional en jornales. Entonces, valdría la pena averiguar eso. Bueno, ese sería como el tema que quería comentarles de lo que es exactamente lo que es el análisis de suelo y la nutrición de la planta. Bueno, pasemos a los sistemas de producción. Entonces aquí les tengo también una cantidad de formas ¿cómo se llama eso? La forma de cuadrar el número de plantas por hectárea, ¿sí? Y tengo para planta asociado con café, porque esto es de zona cafetera. En zona central cafetera se encuentra intercalado, asociado y solo, pero en el resto del país la mayoría de partes también es solo. Entonces aquí tomamos, fue el último, 4 por 2 metros y una densidad de 1.250 plantas, una duración de 5 años y una producción promedia cada 14 a 17 meses. Entonces eso sería pues los referentes que comentábamos antes de iniciar cualquier proceso. Entonces, porque también tenía información sobre 1.600, pero preferí pues tomar para trabajar con ustedes. Finalmente, las labores al cultivo, ustedes pueden ver ahí, son 3 fertilizaciones por año, perdón, 3 plateos y de hierbas por año, 4 deshijes al año y 4 deshojes al año, y adecuadas labores culturales y manejo de la cigatoca. En eso sí estuvimos de acuerdo que era una labor cultural, el manejo de la cigatoca del plátano, ¿correcto? Y las bases tecnológicas, esta fue la fuente, fue bases tecnológicas, costos y gastos, proyectos de diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces, con base de esto, pues, se tomó toda la información para poder armar el modelo referente con el cual vamos a trabajar hoy, ¿correcto? Perdón, Bueno. profe. Sí, señora. De las labores
3 por año, ¿de qué decías? Ah, plateos y de hierbas, 3 por año plateos y de hierbas. Plateos 4 de de hierba, ciges. ¿de sige? Sí, el segundo tema. Y el Ya. tercero, el otro 4 también de sojes. Ahora, cuando aparezcan los coeficientes de mano de obra, ahí aparece nuevamente el número de jornales. Estas son las veces que se debe hacer por año, ¿correcto? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Continúo. Los coeficientes técnicos, alcanzamos a hablar ayer de esos coeficientes técnicos. Entonces, ya dijimos, ya lo mencionamos, pues nuevamente les vuelvo a comentar. El coeficiente técnico corresponde al uso eficiente, que eso sería pues como, y se expresa como el número de jornales hectárea-año necesarios para realizar las labores al cultivo. Los insumos corresponden a su utilización adecuada y se expresa en cantidades de insumo hectárea-año aplicados. Y la frecuencia, tanto de mano de obra como insumos, corresponde al número de veces en el año que se utiliza mano de obra e insumos, ¿correcto? Bueno, viene acá entonces lo que ayer hablábamos respecto a las UPAs, unidades de producción nacional. Entonces, en ese tema de las UPAs, quería volverles a comentar que como el dato que nos dio el DANE respecto a el número de unidades en el país, y hablamos de 3 rangos, de 0 a 5, de 0,5 a 5, de 5 a 10 y más de 10, y nos dieron unos porcentajes para el país en el cual el 61% es de pequeños. Entonces, esto también, hay un método estadístico para hacer esto, y eso con este resultado conocido, entonces podemos llegar a este dominio. El dominio es que tengo información a la mano de, en el 2019, los productores de plátano a nivel del país son alrededor de 214.000 productores, ¿correcto? Entonces, les aplicamos, extrapolamos la información y les aplicamos estos porcentajes nacionales, se los aplicamos al plátano. Pues sí sería muy bueno si uno tiene la información a la mano de el porcentaje o la cantidad de pequeños, medianos y grandes con sus porcentajes, pues directamente. Pero no tuve forma de encontrar esa información, entonces utilicé este método estadístico de extrapolar. Entonces, al 214.000 cultivadores o productores de plátano en el país, le apliqué el 61% de pequeños, y eso corresponde a 130.500 productores de plátano pequeños. El 14% a los medianos el 14% de 214.000 corresponde a 30.000 productores medianos. Esos medianos están entre 5 y 10 hectáreas, y el 25% corresponde a productores de más de 10 hectáreas que me dieron con el 25% 53.500. Esa suma me da entonces 214.000 productores. Pero aquí lo importante es que ustedes se podrán dar cuenta que finalmente nuestro país productor del sector agrícola es una gran cantidad, un porcentaje muy alto. Ya vemos que ese es el 61% para la encuesta del 2019, entonces es grande, inmenso hablar de 1.267.000 unidades que corresponden a pequeños productores, y que, de acuerdo ayer a lo que hablábamos también, pues son con los que trabajamos permanentemente nosotros los servicios de extensión de todo el país. Entonces, ahí ustedes podrán ver que ese tema es demasiado importante, porque yo pensaría que una forma hoy en día de mejorar y desarrollar es con base de participación y capacitación con los productores permanentemente, para que verdaderamente sean más eficientes y tengan más seguras sus empresas, en el sentido de que sean estables a través del tiempo, sean sostenibles, que eso es lo que hoy en día ha cambiado el mundo, y eso es lo que se espera de las empresas. Bueno, entonces ahí quería dejarles ese dato. Que bueno,
Para continuar, entonces quiero también decirle lo siguiente. Qué bueno que después de que salgamos de esta capacitación y ustedes vuelvan a sus zonas y regresen a trabajar con los productores, ubicar productores que tengan información, pero también aconsejar a los productores que miren, nosotros elaboramos unos cuadernos sencillos de registros de costos, porque si estos registros no son ordenados, entonces se puede perder la información y no nos va a dar los resultados esperados. Pero sí hay personas que probablemente a veces nosotros encontrábamos productores que pedían permanentemente, oiga, colabórenos porque queremos tener información, queremos saber, muchas personas nos decían, queremos saber en dónde estamos parados, cuánto nos gastamos, más adelante hacer un presupuesto. Entonces, para todo ese tipo de cosas mucha colaboración, hay mucha colaboración de la familia, porque es que este trabajo de registros y de llevar información no es sencillo, pero también uno cuando las personas llenan su información, finaliza un año y tienen una satisfacción muy grande porque pueden decir que ordenadamente llevando información supieron cómo les fue en el año. Y ese cómo le fue en el año les va a servir más adelante para hacer presupuestos, porque con la información del año anterior usted puede presupuestar y puede arrancar con ese presupuesto ejecutando y esos ya después se vuelven costos de producción reales, son los que ya se obtienen después de ejecutar un año todo el proceso de producción. Entonces quiero presentarles el cuaderno muy sencillo de registros. Esto lo hago porque qué bueno que pudiéramos lograr que tuvieran información para que después en una reunión se pueda discutir y se le pueda aportar muchas cosas, porque no es solamente llegar al costo, no es solamente ese fin es el que queremos alcanzar otras cosas, es que podemos hacer la mano de obra más eficiente. Habrá personas que no lo hacen, que se emplean, o sea, consume los jornales de ellos y contratan esporádicamente personas para que le ayuden. Y esos jornales tienen que uno sumar y decir cuántos jornales son en cada actividad y si verdaderamente son jornales que se están gastando demasiado o se están quedando cortos. Entonces, por eso es importante y quería contarles que este cuaderno se los presento y le hicimos unos cambios importantes. Muchas veces fuimos a hablar con productores que tenían información, pero todo lo tenían, les voy a contar cómo era. Uno llegaba y le entregaban un cuaderno de 15 hojas tramitadas, llenaban la información, pero era el día a día. Tal fecha de hierba, 2 jornales, apuntaban el valor. Debajo de eso apuntaban otro, después de los 15 días, después de hierbar, fertilización. Y así sucesivamente, y compras de fertilizantes, compra de herramientas, compra de esto, pago de transportes. Y al final una suma larguísima, entonces, ¿qué dificultades tenía eso? Uno ahí era muy difícil saber si la información, le tocaba a usted sentarse con la persona y se gastaba demasiado tiempo en separar cada una de las actividades. Normalmente los cultivos hoy en día tienen 8, 7, 6 actividades, ahí sí están la parte de sanidad, recolección, la parte de fertilización, de hierbas, bueno, y de las labores normales que se le hacen a los cultivos y específicas. Entonces es muy bueno que lo lleven por separado. Entonces esos cuadernos que se brindan hoy en día se separan, si el señor tiene 8, 7, 9 actividades de costos, se separan por hojas. Entonces lo primero que uno debe hacer con un cuaderno de registros, la primera actividad que uno debe hacer con un cuaderno de registros es que no lleven la misma información mezclada, si tienen un lote en producción con un lote en instalación, o toda la producción aparte y la instalación aparte, porque cuando usted está sacando costos de producción, por eso la palabra lo dice, costos de producción, es lo que se produjo el año anterior. Lo que está en instalación se deja aparte porque eso todavía no ha entrado a producción, entonces le está cargando una cosa que eso después va a entrar a producción. Entonces es muy importante tener esa información separada y así como ustedes ven la hoja,
la fecha, la actividad sí ya viene descrita, 8, 7, 9 actividades, esto también se puede hacer manual, se dejan 8 hojas, 7 hojas, 6 hojas por cada actividad, se coloca el valor del jornal que se paga, si el señor trabajó, el dueño de la finca, entonces apunta un jornal y contrata otros 2, se apuntan los 3 jornales para que no falten los jornales para sacar costos, y se acumula esa información así, después usted ya coge 8 actividades, ya viene con sus acumulados, entonces usted puede en menos tiempo, menos desgaste, poder informarse la persona inicialmente, cuánto le costó su finca, cuánto gastó ese año, cómo se le fueron las labores, cuánto fertilizante, y empieza a comprender muchas cosas de su negocio. Eso es importante, yo creo que las personas normalmente siempre quieren saber de ese tipo de cosas, cómo le va, dónde puede mejorar, dónde puede hacer las cosas. Entonces, eso es de las primeras cosas que yo los invitaría a que pudiéramos, o que ustedes pudieran más adelante tener ese tipo de información y comenzar, hay que buscar en las zonas de trabajo de nosotros personas que tengan información y mirar los cuadernos. Y hay gomosos y de pronto invitarlos a que vayan a una reunión y nos acompañen y les cuenten, le cuenten a los otros productores sus experiencias. Eso es muy bueno porque hay una credibilidad más grande frente al un productor frente a otro que de pronto a un extensionista. Entonces eso sería muy bueno que ustedes pudieran, y se retroalimentan los productores. Eso sería fabuloso. Entonces, yo pensaría que podíamos hablar de ese tipo de cosas. El otro tema muy importante es que, ayer se los comenté, y eso me pasó, que es la estandarización, es los costos de producción deben ser iguales en todo el país, para que usted hable del mismo idioma. Entonces, si uno logra que todos nos comunicáramos y pudiéramos tener ese diálogo para estandarizar, entonces donde sean los procesos y los referentes iguales, muchas veces la densidad no importa, es el manejo y es el tipo de manejo que se le da al cultivo finalmente, porque usted puede tener y puede comparar, porque al final usted puede llevarlo a kilo, lo puede llevar a, bueno, a la unidad que usted quiera y no interesa que usted tenga una alta densidad o una menor densidad, porque pues ahí no interesaría, sino ahí sería mirar la productividad, la producción inicialmente total y la productividad, porque eso ya es por unidad de área o como uno la quiera tomar. Entonces esa es como la invitación que me gustaría que pudiéramos lograr más adelante de tener esta información, porque esta información va a ser clave e importante para que los productores empiecen a llevar sus registros y puedan tener la información a la mano. Bueno, ¿alguna pregunta? De aquí entonces vamos a dar el salto aquí ya ahora sí al armar este cuadrito. Este cuadrito entonces es muy interesante hacerlo porque aquí vamos a tener todas las cosas que nos van al final vamos a multiplicar, a sumar, a restar y es el que nos va a dar la base de los costos de producción por hectárea del cultivo de plátano. Estamos hablando del año 2021. Entonces, primero que todo, entonces uno dice ingresos por venta de plátano, racimos, entonces se determinó para 1.250 plantas, se determinó, ellos producen en promedio racimos en promedio de 12 kilos. Esto nos da alrededor de entre 14 y medio, 15 kilos, que 15, 14, perdón, 14 a 15 toneladas por hectárea, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se fija lo primero? Siempre en las fincas los productores acostumbran y eso les salen, pero en los procesos van mejorando y esto se vuelve más, se puede ser más pequeño, la primera y la segunda calidad. Para este ejercicio, de palabras de los productores, tomamos 75% de primera calidad y de segunda calidad tomamos el 25%. Dejamos para este año 2021 precios del kilo. Este también es otra tarea que les quiero comentar. En finca, este va a ser el valor en finca. Aquí ustedes van a ver más adelante que yo tengo un amarillo. Ustedes ven ahí un amarillo que dice valor fletes de productos, pesos por kilo, y aparece en cero, porque esta es una modalidad de negocio que se vende la producción de plátano a nivel de finca.
Entonces allá va la persona que le compra ese plátano y hace una negociación. Qué bueno que esas negociaciones, ¿por qué las toman en cuenta los productores? Porque muchas veces, y yo les explicaba, cuéntenme cuál fue su racionamiento para llegar a eso, qué raciocinio económico o qué raciocinio hizo, no, pues mi producción, yo no tengo sino 1,5 hectáreas, 2 hectáreas, bueno, la cantidad de hectáreas y mis volúmenes no son muy grandes, entonces veía que el desgaste primero de conectarme con un centro para llevarlos, tercero, el segundo, el costo de transporte. Y el tercero, el costo de alistar las canastillas y bueno, una cantidad de cosas que me fueron contando. Entonces me puse a mirar y lo que me podría ganar adicionalmente, llevándolo directamente a un mercado, a un sitio de mercado, no compensaba con venderlo en finca. Entonces ese fue como el raciocinio que hizo para llegar a tomar esta decisión. De pronto en el otro podía ganar un poquito más, pero tenía unos riesgos. Y también muchas veces los comentarios que escuché es que muchas veces llegaba demasiado a esos centros donde se recopila todo el plátano y había días o había semanas que llegaba demasiado, entonces ofrecían ya un menor precio. Entonces yo preferí, me decía alguno de ellos, preferí que con vender el plátano en la finca. Bueno, esa es una modalidad, hay varias. Simplemente es como que estos cuadros que son números, uno dice, tiene sus explicaciones. Esas son las explicaciones. Entonces, respecto a eso que me dijeron, pues también echamos en mano a otro tipo de información. En la encuesta ENA del DANE del 2019 aparece el precio por kilo del 2019, 830 pesos por kilo. También tomé otra fuente, del año 2019 en finca, el primer precio en finca. Tomé una información de CIPSA, Sistema de Información de Precios. Quiero hacerles este comentario porque una de las debilidades en Colombia es la comercialización. Entonces, ayer lo decíamos y en eso hay que ayudarle en lo que uno más pueda a los productores, pero eso hay que hacerlo es así con información en la mano y poder orientar y poder trazar estrategias y formas de hacer, reuniones, llegar en volumen. Bueno, 3 o 4 cosas, o 2, o lo que sea, o una estrategia que entre todos puedan tomar y les puede ir mejor. Entonces, aquí CIPSA decía en la información también del 2019, pagado al productor 580 pesos, la industria paga, perdón, la industria paga 650 pesos y el consumidor paga 1.500. Y había una nota debajo que decía, la diferencia entre el valor pagado al productor y el valor de venta al consumidor en los últimos 5 años es de 1.5 a 2 veces y eso debido es a la intermediación. Entonces, des en cuenta que las diferentes fuentes que recogen información, uno dice, bueno, aquí están pasando cosas que hay que buscar, tratar de solucionar. Entonces alguien me preguntaba, pero ¿qué se puede hacer hoy en día? Pues hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, apareció hoy en día las compras públicas en todo el país. Esa ya es una ley, la ley es la 2046. Esa ley 2046 del 6 de agosto del 2020. Esa ley es muy clara y dice que el 30% de las compras públicas de todo el país debe hacerse de alimentos a pequeños productores. Entonces, esa fue la ley que tenemos. El Ministerio de Agricultura, en lo que he estado mirando y en lo que me han informado, ellos también tienen una cosa que se llama contratación de la producción. Entonces, sería otro mecanismo que tocaría mirarlo y revisarlo para poder ofrecer alguna alternativa o alguna estrategia a ver si podemos lograr mejores precios para los productores. Entonces ahí me di cuenta de la intermediación. Pero eso de las cuentas de compras públicas de la ley 2046, eso me pasó otra situación. Después de aprobada la ley y todo ese tipo de cosas, un día en radio estaba escuchando
y vino una de las dignidades, hoy en día hay dignidad comenzó el papero, la dignidad de tal cultivo, y muchas dignidades han aparecido en el sector mm, agrícola que lógicamente hacen una labor magnífica frente al gobierno y frente a los gremios y frente a todos el país, de buscar una mejor solución hacia los productores de todos los productos que se consumen en Colombia. Entonces él decía que él no le gustó que haya sido a un proveedor, o sea que esta ley dice muy claro que no va a haber sino un solo proveedor y inmediatamente entra el Estado, porque ese ya es una intermediación. Pero eso tampoco, porque él sugería que fuera el Estado el que hiciera eso. Entonces, en eso sí la ley es muy clara. Hay un proveedor que tiene conexión con el Estado y ese solo, pues, con ese solo proveedor se hace la negociación. ¿Correcto? Bueno, entonces, eso quería comentarles respecto al tema de los ingresos por venta de plátano. Entonces, ahí vamos encontrando cosas y vamos encontrando planteamientos que qué bueno que muchas cosas de estas verdaderamente se llevaran a cabo. Hoy en día, pues, también se está trabajando mucho a nivel nacional de buscar las formas de conectar los mercados campesinos para que los mercados campesinos entreguen sus productos directamente a los consumidores y existen los circuitos cortos de comercialización, que eso pues se evitan mucho la intermediación o la llegada a las grandes plazas, sino que llegan directamente del productor al consumidor. O sea que hay alternativas, hay que buscarlas, hay que mirarlas y hay que ofrecerlas y comentarlas para que a ver si esto cambia y de pronto queda un mejor precio en manos del productor. En lo que yo les decía, lo que se llama el clúster o lo que se llama la cadena, que la cadena deben ser por lo menos solamente alguien que haga toda la operación, y está el productor y está el consumidor final, y así los precios serían diferentes y no se afectaría ni al productor en la cadena inicial ni al consumidor en la cadena, en la parte final de la cadena. Entonces esos serían los comentarios que les traería hoy para el tema de los precios del plátano. Sigamos con el valor del jornal. Entonces ayer ustedes me escuchaban en las metodologías que el valor del jornal está dado, aquí es el del mercado. Entonces, para el caso de plátano de la zona donde tienen las fincas de esos productores, hablaban más o menos de 36.000 a 37.000 o 38.000 pesos. Hoy en día es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. El valor del jornal, el salario mínimo quedó este año en 908.500 pesos, eso corresponde dividido entre 30 días a 30.300 pesos. Anteriormente había jornal urbano y jornal rural, eso lo acabaron y es un solo jornal. Entonces hay una cosa que se llama transporte, 106.000 pesos, y eso da 1.000.000. Sumando esas dos partidas, hoy en día el salario mínimo sumando las dos partidas da 1.015.000. Eso correspondería al dividir entre 30 a 33.800. Pero recuerden ustedes que esos 33.800 es solamente el valor del jornal, porque si una persona tiene o un empresario contrata a una persona y va a estar con él un año o más tiempo, o medio año, o el tiempo que vaya a estar, las prestaciones corresponden a el 49% adicional. Entonces, si uno está pensando que el salario mínimo es 1.015.000, ese no es tan 1.015.000, es 1.000.000, casi 500.000, porque es el 49%. Pero aquí hay que hablar de la informalidad, entonces yo voy a tocarles ese tema, que hoy en día el país quiere es que exista, no es tanto el país, pues él dicta las medidas, y qué bueno que sería que sí existiera una formalización del empleo. ¿Por qué? Por dos motivos muy importantes, o por tres motivos. En eso está en juego tres cosas. Primero, la familia, así sea del productor o del trabajador que va a una finca. Segundo, para la cuestión de salud. El otro tema es riesgos. La administradora de riesgos laborales es importantísima, importantísimo, porque ayer cuando yo les hablaba a ustedes de los riesgos, eso ya existe. Lo peor que le puede pasar a una persona es que usted contrate un trabajador y ese día esté en la finca y tenga alguna circunstancia de algún problema de salud,
y no tenga ARL y no tenga salud. ¿Cómo sería ese encarte para las dos partes? Pero se perjudican en sí las dos partes. Entonces hay que generar una conciencia. Hoy en día, aquí en la capital, aquí en Bogotá, cualquier persona que va a contratar un trabajo particular, que no sea empleado, sino sea un trabajo como así, como también uno dice, un jornal ocasional o un trabajo ocasional. Como persona que yo contrato, debo siempre pedirle a la persona que traiga su seguridad social y que traiga su ARL, porque probablemente no pase nada, pero si llega a pasar, es mejor que la persona diga, no, camine de una vez para un centro de salud y segundo a la ARL para que comience todo el proceso, porque el encargado de los riesgos laborales es, y si fue un accidente en un riesgo laboral, entonces, si eso hay aseguradoras en el país. Entonces, yo pensaría más, eso está en camino, eso no, hoy en día en el país no, eh, han facilitado, el mismo gobierno ha facilitado, existe la pila, usted puede consignar, existe el empleo por días, en las ciudades y en el campo ya también existe eso, de que usted va a trabajar es un jornal, 2 jornales, 3 jornales. Entonces esos requisitos son buenos para los dos lados, porque el mismo trabajador es bueno que llegue, que tenga salud, porque él tiene salud y su familia y sus hijos son beneficiarios, su esposa o sus hijos son beneficiarios, entonces le conviene. Y la responsabilidad del patrono en el sentido de que si llega a suceder un accidente, pues sí, lamentable, pero fue un accidente, entonces por lo menos tiene inmediatamente la solución desde el punto de vista de salud, llevarlo a un sitio y tiene el otro tema que es una administradora de riesgos a través de las compañías de seguro que hacen este trabajo. Entonces, yo diría que cuando yo les planteé trabajar con el jornal del mercado, así es, porque así se desarrollan en muchos sitios pagarán 40.000 pesos, pero en otros sitios del país pagarán por jornal 30.000 pesos, 32.000 pesos, de acuerdo a la situación de las regiones, porque eso sucede, no a todas partes es igual. Pero más que eso es trabajar con los productores y crear la conciencia entre ellos y entre los mismos trabajadores, que esa situación es muy importante. Entonces, ¿sí? ¿Preguntas? Sí, profe, con respecto a eso, pues está hacer un ajuste en lo que usted ha dicho, Sí. porque para uno poder pagar por turnos debe ser una SAS o registrarse como patrono. Y si usted va a pagar por turnos, persona debe pertenecer al régimen subsidiado. En salud, usted lo que hace es que le paga por turnos la pensión y la ARL, pero esos turnos no pueden sobrepasar más de 3 semanas al año, porque si no, ahí sí ya usted se vuelve responsable como patrono y le tiene que pagar salud, pensión y riesgos de todo el mes. Ahí es donde se carece todo. Y también pues que haga ahí de pronto o que tengan. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, pues nos ayuda con información porque significa que ahí nos estamos retroalimentando. Tenía otras con el cuestiones. sistema, con el sistema de gestión de salud en el trabajo, Administración de está riesgos mucho laborales. más. Pues sí, pero ahorita las empresas o uno como patrono y sobre todo en la finca debe tener implementado el sistema de gestión cuando tiene más de 2 trabajadores, porque pues eso lo que hace es que da pie para que si a la persona le pasa algo y usted no lo tiene implementado, pues la ARL se lave las manos fácilmente Claro. no coja el empleado. Bueno, pero entonces cuando usted menciona esos dos, acuérdese que son 2 trabajadores permanentes, ¿sí? ¿Mm? Porque a veces en la situación del campo sucede es que hay mucho trabajador que llega, es ocasional, ¿cierto? Vienen y trabajan 3 días, 2 días, o la época de recolección y nada más. Pero sí, el compromiso con un trabajador permanente debe ser eso, todo completo, porque ahí, por eso le digo que ese 49% es lo que corresponde a las prestaciones y ahí va incluido todo, lo que es salud, pensión y ARL, ¿correcto? Pero gracias por la información de lo
que usted habla de los turnos porque no sabía cómo era, pero eso es bueno que lo tengamos todos en cuenta. Pero más que todo eso, tener también toda la información respecto a ese aspecto. Bueno, entonces para este caso ya quedó jornal 37.100 pesos, que con eso vamos a trabajar todos los cuadros de costos para llegar al costo final de la producción de plátano. Bueno, el otro tema que quería comentarles es, no sé, con el grupo anterior yo trabajé la semana pasada con el grupo número 2 y me hicieron caer en cuenta. Se pegó una disparada terrible los fertilizantes, ¿sí? Veníamos trabajando con 14.400 pesos por kilo la urea, ¿sí? Y también creo que el DAP, no, el cloruro, alguno de esos dos. Y mire, pasaron de 1.400, 1.500 pesos a 2.100 pesos la urea, el DAP 2.100 y el cloruro de potasio 1.640. Entonces, lo que yo veo en este tema de los fertilizantes es que también tienen mucho vaivén. ¿Y por qué tienen ese comportamiento? Porque pues siempre los que venden los productos, los fertilizantes, siempre dicen que eso está atado todo a importaciones de la materia prima para producir esto. Entonces ellos dicen eso. Y cuando ya mencionan esa palabra, entonces ahí mismo, ¿qué sucede? Que uno dice, entonces está supeditado al valor del dólar. Entonces, si hay mucha volatilidad y cambia mucho, pues entonces por épocas nos vamos a ver afectados o se van a ver los productores afectados. Entonces, fácilmente, ayer amaneció el dólar, hoy amaneció el dólar a 3.800, veníamos de un mes normal de 3.600, entonces eso hace que si si hacen las importaciones, los que fabrican el fertilizante, entonces cambian demasiado los precios y se ven muy afectados. Entonces, a veces por eso también decíamos que un poquito, si uno tiene flujo de caja, si uno tiene alguna forma, mire que ahí también se puede actuar un poco. No diría que mucho, pero ahí se puede actuar un poco porque si está muy alto, si está bajo el precio del fertilizante. El año pasado, en el 2019, no pasó nada. En el 2020, la tasa representativa del mercado alcanzó a llegar a 3.900 pesos en unos momentos dados. Y el año sí comenzó bajito, comenzó en 3.500 y 2 o 3 meses estuvo en 3.600. Todo esto lo comentamos es porque como esa es la excusa o no es excusa, esa es la forma como el negocio lo manejan todos los que producen fertilizantes en Colombia, porque ellos están supeditados a las compras y esas compras aquí no se producen, pues no tenemos unas materias primas, son traídas de Rusia y de otros países, entonces ahí necesitamos que de pronto los productores hagan compras un poquito más grandes para buscar economías de escala y que les dure un poco más el fertilizante para las primeras abonadas, ¿correcto? Bueno, de eso eran como los comentarios que quería presentarles a ustedes. Los precios, ahí están, fumigadora de espalda, una guadaña para los 5 años del cultivo, herramientas, transportes, insumos y precio de los colinos de plátano. ¿Listo? Entonces, con esa información que les acabo de comentar, con eso entonces ya nos vamos a mirar los cuadros, ¿correcto? Entonces, y ahí tienen alguna pregunta más sobre este tema del precio. Aquí esta hoja es muy importante. Precios y costos unitarios de mano de obra, administración e insumos, año 2021. Entonces ahí está cada uno de los renglones que tenían que ser comentados por las circunstancias del mercado que cambian y fluctúan demasiado. Y para eso hay que buscar la forma de minimizar los riesgos de obtener costos más altos en los insumos, ¿correcto? Bueno, vámonos entonces al manejo de los coeficientes técnicos. Entonces aquí está el cuadro de los coeficientes técnicos. Entonces el primer punto es preparación de terreno. Esto es, aquí le estamos, el ejercicio hoy, la metodología es de partir como si partiéramos de cero, se instala el cultivo y se arranca. Son 5 años, el primer año de producción, 4 cosechas y se acaba este cultivo y vuelve y se siembra posteriormente. La preparación del terreno, se mencionan 25 jornales. Esos 25 jornales se mencionan porque claro está que pueden ser diferentes. Depende de donde venga el terreno que se va a trabajar. Pueden venir del mismo cultivo, pueden escoger otro lote en la finca o pueden la circunstancia que se presente, pero alrededor de 25 jornales está esa
ese trabajo por hectárea, Entonces, así quedó definido, preparación de terreno, entonces ahí hay que hacerle como un asterisco porque pueden suceder cosas. Viene otra cosa que se llama trazo, aullado y siembra, ¿correcto? Entonces ahí hablan de 20 jornales. Aquí también quisiera hacerles una aclaración muy importante. Muchas veces se han trabajado una cosa que se llama contratación, ¿no? Se hace por jornal o se contrata, ¿sí? Entonces, esas contrataciones, hoy en día me he dado cuenta que hay personas que se preparan, aprenden a manejar una herramienta, lo hacen muy bien, se capacitan y ofrecen el servicio. Entonces, lo hacen es por contratos y no por jornales. Qué bueno que el productor siempre tenga la referencia entre una labor, como se llama trazo, aullado y siembra, que se puede contratar, entonces también se puede hacer por contrato o por jornales. Y ahí lo importante es que se vea beneficiado el productor, pero tiene que saber la conversión, tiene que contratar personas calificadas y que verdaderamente hagan y sepan hacer la labor. Entonces eso es muy importante porque puede haber ahorros o también puede suceder que alguien le ofrezca que no sean la experticia no sea la mejor y en vez de que le salga más barato le puede salir más caro trabajar por contrato que por jornal. Pero lo bueno es que tengamos como alternativas para ofrecer, ¿correcto? Luego viene el tema de hierbas y plateos, ahí aparecen al año 27 jornales el primer año, 16 y luego 10, 10 y 10. Viene la fertilización, como yo les decía, entonces se cambió la relación de fertilizantes, de la aplicación del fertilizante un poquito más alta, más jornales, pues y la persona o las personas con las que mencioné este tema, pues sí, algunos tienen la idea que sí, que les parece que es mejor fraccionar un poco más la aplicación. No sabría yo técnicamente si eso es o alguna vez había recibido comentarios, era porque en épocas de invierno se lavaban los fertilizantes y se perdían, pero no tengo otra explicación, que más que todo que sea técnica, ¿cierto? Porque ese es el que a nosotros nos interesa, que sea técnica, que nos digan que el fraccionamiento es bueno y por qué, y que nos expliquen y nos cuenten. Viene el control sanitario, muy importante, eso sí no se descartó, es un control sobre todo de la cigatoca negra y entonces hay que tenerla aquí en cuenta. 8 jornales el primer año, 15, 15, 15, eso exigente para que no vaya a tener repercusión en la producción. Desiges 4 jornales, desojes 5, 6, 6 y 6. Viene el desguasque y destronque, 8 jornales, desbellote 5 jornales todo el tiempo, embolsado, racimos embolsado, 2, 6, 8 y 8. Recolección 20, 30, 30 y 30. Entonces, esto es bueno que ustedes y que todos nosotros lo conozcamos porque miren, aquí si ustedes me dicen, miren, 98 jornales el primer año y los siguientes años 87, 93 y 93 para este referente, que este referente corresponde a 1250 plantas. Ahí viene lo que ustedes me decían o que me preguntaban, si probablemente usted tiene una mayor densidad, 1600, de pronto esta tabla varíe. Y por eso es bueno tener en cuenta, de acuerdo a las densidades, cuál es el número de jornales. Aquí aparentemente voy a coger un promedio, el de 93 jornales, lo dividimos, ¿sí? Lo dividimos entre 220 y eso corresponde al 42%, un empleo equivalente anual. Si me preguntan ahora, si usted tiene 5 años, 5 años son 220 por 5 años, son 1100 jornales en los 5 años, y usted tiene el promedio, usted tiene 464 dividido en 1100, entonces ahí está, no, sigue siendo el mismo valor. Para este caso el empleo equivalente anual que genera es un 42% de empleo equivalente, casi medio empleo equivalente al año. Entonces eso es bueno tener esos datos porque, como le digo, para proyectos, para mirar, para revisar. Y este cuadro es muy importante en el sentido que ayer también les hablaba. Estadísticamente se puede hacer un análisis para ayudarle al productor. Ese análisis lo hacen personas que están pendientes
y que con la información que genera uno dice, venga, hagámosle un análisis estadístico para mirar en qué rango se mueve eso y poder revisar si uno pudiera tener bastantes fincas, no solamente la información, porque al final que esto no quede en un estudio de caso, sino que quede en un estudio más bien de un grupo para que sea un grupo representativo y ese grupo representativo tenga una información más precisa sobre lo que puede, lo que se podría ahorrar, dejar de gastar o está mal empleado en el proceso de producción. Bueno, entonces aquí creo que ustedes están viendo cómo ven el número de jornales. Respecto a lo que comenzábamos a hablar al principio de la charla, decíamos, esto puede corresponder más o menos entre el 40 y 50% es la generación del empleo. Y aquí es donde estamos mirando el panorama de los números de jornales que tienen la actividad. Entonces, ahora sí, de aquí nos vamos entonces ya al otro tema, que es la continuación del manejo de coeficientes. Entonces, aquí quedó fumigadora de espalda, 1 unidad. La guadaña, 1 unidad para los 5 años, que eso puede ser así, está bien. Herramientas varias, 1 unidad, y se reponen o se compran 0,5 en los años 3 y 4, o sea que son 2 unidades. Se compran de una vez el material vegetal, los colinos, y de una vez se compran con un porcentaje por si hay algún daño, un 5 o 6% por alguna circunstancia. Y ahí viene todos los agroquímicos, aquí vienen todos los agroquímicos, materia orgánica, todo está expresado en kilogramos y en litros. Entonces, 1.250 kilos de materia orgánica que se hace en el primer año. Urea comienza con 240, baja a 120 y ahí están los 5 años. DAP, luego el cloruro de potasio, luego el caldo lomita, que es muy importante, pero aquí se hacen 2 aplicaciones, en el año 1 y en el año 3. Luego el herbicida, pesticidas, material desinfectante de colinos y transporte de los insumos. Ahí están los transportes de todos los insumos, que es la sumatoria de todos estos insumos para llevarlos a la finca. Entonces ahí están los kilogramos. Luego vienen las bolsas para racimo, el embolsado, y al final aparece lo que yo les comentaba. Yo les comentaba a ustedes rendimiento total plátano en kilos. Ahí está. 12.000 kilos, 12.250 el primer año, 15.000 el segundo, tercero y cuarto año, para un total de producción de 58.000 kilos de plátanos, 58 toneladas de plátano al final del proceso. Quedó la información así definida como la habíamos planteado: calidad, primera calidad 75% y segunda calidad 25%. ¿Correcto? Entonces, aquí queda ya pues la información que ustedes con esto, entonces ya podemos ir pensando en que esta es la información junto con las unidades. Entonces se monta todo este tipo de información y ahí ya con esta información ya podemos obtener el costo de producción que ya les voy a pasar a mostrar. Entonces aparece este cuadro. Entonces miren, este cuadro aparece de esta forma. En la primera columna, esto todo está hecho para los primeros 5, para todo el proceso del cultivo durante 5 años. Rendimiento en plátano, ahí aparecen los que lo teníamos ahí dispuesto. 12.250 kilos, 12 toneladas el primer año, 15.3 los siguientes años. Calidad 75 y 25%. Precios de venta, primera calidad 700 pesos, segunda calidad 500 pesos. Y eso nos lleva a un total de el promedio 14.548 kilos y los ingresos totales 9 millones, el promedio es 9.590.000. Total inversiones, eso está en fumigadoras, en colinos, ese tipo de cosas. Luego los costos variables, que es la mano de obra y todas las labores. Valor, fletes de productos no tenemos. Gastos generales, ahí vienen. Lo que es todos los transportes y algunas herramientas, ahí quedan descritas. Y ese total
se nos volvió así. El primer año, miren lo importante y que tengan en cuenta esta cifra que les voy a mencionar aquí. El primer año, o sea, instalar una hectárea de plátano en el primer año cuesta 8.448.000 pesos. Es bueno que tengamos en cuenta este dato porque ahorita con ese dato vamos a hacer un ejercicio acá, ¿correcto? ¿Cuál es la rentabilidad? La rentabilidad, la TIR, la tasa interna de retorno, es del 41%, es del 41%. Y el costo promedio de producción por kilo de plátano resultó en 468 pesos, ¿sí? Y la producción promedia, toneladas por hectárea, 14.5 toneladas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto ya lo hicimos porque teníamos los precios, analizamos cuántos jornales iban a necesitar, se analizó cómo serían los 5 años, tuvimos en cuenta toda la información para poder llegar a este cuadro. Y ese cuadro nos arrojó un promedio de producción por kilo de plátano de 468 pesos. Bueno, entonces de aquí en adelante, si no tienen alguna pregunta, entonces vamos a mirar una parte contable que al final yo les quiero decir que sin contabilidad o con contabilidad, al final vamos a decir es que el productor debe conocer sus costos y tiene que saber exactamente, no exactamente, tiene que saber el valor de la instalación de ese primer año. ¿Por qué? Porque ustedes ven una sola cosa. En ese primer año él invirtió, no se gastó, invirtió 8.448.000 pesos. Pero ese primer año no hay ingresos. Entonces, esa plata, esos 8.448.000 pesos, hay que cobrárselos a los otros 4 años que va a haber 4 cosechas o 4 producciones. Entonces, ahora vamos a hablar del mecanismo para recobrar esta plata. Hay una forma contable que si no es contable, hay que tenerla incluida en los costos de producción. ¿Por qué les insisto en esto? Porque a mí me pasó muchas veces me pasó. Uno llegaba y sacaba la información. Bueno, venga, vamos a trabajar con sus costos de este año. Entonces, todos los jornales. Y empezaban a decir, sí, pagué jornales de estos los puse yo, estos los puse un familiar y estos los contraté. Sumábamos todos los jornales, sumábamos todos los insumos. Y no aparecía por ningún lado esta plata, que se llama la instalación del cultivo. Entonces, cuando ellos sacaban costos de producción, se les quedaba la instalación del cultivo por fuera. Esa instalación del cultivo no hay que recuperarla, es con las 4 producciones. Y eso tiene que ir es vía costos, para que se pueda recuperar esos 8 millones a través de los 4 siguientes años. Entonces vamos a meternos un poquito en contabilidad para mirarlo cómo es el manejo contable. En las hojas que ustedes tienen que trabajamos, como a nosotros, a todos los profesores nos solicitaron que les dejáramos documentos para ampliar la formación, entonces ahí también les quedó, yo les dejé 2 registros contables donde hablan del beneficio de la palabra que se llama depreciación. Ahorita vamos a trabajar el tema. Entonces yo les dejé 2 documentos ahí para que ustedes observaran que eso se puede trabajar vía depreciación, que no es la palabra más indicada, pero en las contabilidades de todas partes aparecen. Solamente que hoy en día hay una cosa, yo no sé si ustedes algún día la han oído, que se llama las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Esos NIF, son los famosos NIF, que eso invitan hoy en día, porque la mayoría de empresas, claro está que esas son las que exportan, pero aquí el plátano cae en esa porque ellos, ahí hay unas exportaciones de plátano de acuerdo a lo que mencionábamos cuando estábamos comenzando hoy la presentación. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos revisaron todo el tema y lo que sucede con los cultivos en Colombia es que de acuerdo a estas NIF, que son internacionales, son normas internacionales. ¿Por qué existen esas normas? Porque vuelve lo mismo que yo les decía, porque hay que hablar el mismo idioma todos. Entonces ellos llaman a todos los que sean activos, puede ser los cítricos, los aguacates, todo lo que sea cultivos permanentes y que tienen que recuperar la inversión en varios periodos y también la producción, inicia producción en 2 o al tercer año, entonces todo eso se llaman activos biológicos. Y esos activos biológicos, como también los activos
en animales, porque también sucede para la lechería, como con las vacas y para todo este tipo de negocios. Entonces, son activos que con el paso del tiempo se desgastan y terminan su capacidad productiva, dan una capacidad y se acaban. Entonces, esos activos biológicos son sometidos a esto, a que ustedes los cosechan, los siembran en el año 1, 2 o 3 y luego produce 4, 5 años o 10 años dependiendo del cultivo, y ese gasto inicial, que no es gasto, es una inversión, hay que cobrársela a los años de producción. Entonces, por eso se los menciono, porque si alguna vez ustedes, más que trabajan con cultivos que se exporta una parte de eso, de ese producto que se obtiene aquí en Colombia, entonces de pronto algún día van a escuchar ese término NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Ellos hablan de activos biológicos, porque aquí cuando uno habla de depreciaciones uno piensa que no se deprecian sino los vehículos, las casas, las edificaciones, las fábricas, pero eso sí se puede depreciar, la depreciación de edificaciones y todo, porque se acaban y se desgastan, pero también un cultivo de aguacate, un cultivo de plátano, un cultivo de cítricos, da una producción y se acaba. El limón Tahití dura tantos años, 10 años, y hay que reponerlo. Aquí dura 5 años dependiendo del manejo, y hay que reponerlo y volver a arrancar y volver a tener otra vez esa plata para volver a invertir, ¿correcto? Entonces eso es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a pasar a la parte ya de contable, estados financieros básicos, es la segunda parte, balance y estado de resultados y el concepto de inversión, porque de aquí en adelante pues esa palabra se va a usar mucho y la vamos a encontrar, activo biológico. Entonces comencemos con los estados financieros. Entonces ustedes ayer se dieron cuenta que yo les presenté esto. Esto es una información general que uno la debe conocer porque hasta a uno mismo le puede servir. Los estados financieros en Colombia no son sino dos, el balance y el estado de resultados. Ese flujo de caja es un auxiliar que le ayuda a uno porque ahí usted puede registrar todo el año lo que le ingresó de dinero y lo que le salió de dinero. Pero ese flujo de caja no da sino una sola respuesta. Eso no da sino una respuesta que dice excedente o déficit. Si le sobró plata o le faltó plata. Y si le faltó plata, probablemente usted ya debió adquirir un préstamo, porque si necesitaba una plata para terminar de comprar cosas para la finca, entonces obtuvo un préstamo. Entonces ese es el déficit, aparece en rojo, pero eso es un déficit. ¿Cuál es el informe que nosotros necesitamos? ¿Cuál es el informe que nosotros necesitamos? Es el estado de resultados, las ventas, los costos, los gastos, la administración, los intereses si hay crédito, y luego la utilidad o pérdida. Aquí puede suceder una cosa, aquí puede suceder que se obtenga un crédito. A mí me pasaba lo siguiente, muchas veces cuando le preguntaba a uno a los productores, esos créditos no iban a parar, lo sacaban, lo tenían en los bancos y no iban a parar al cultivo, era para otras cosas, pero pues lo sacaban como si fueran para el cultivo. Pero se lo cobraban al cultivo y el cultivo pues ya había pasado el tiempo y ya estaba en sus últimas y uno decía, y le exigía y le metía los intereses y todo eso al cultivo y decía, pero este cultivo no me da, pero cuando uno hace reflexiones uno dice, pero si no le ha metido plata, ¿cómo quiere que le dé? Entonces ahí viene el tema de que cuando uno mete aquí los intereses y cuando uno tiene el estado de resultados, ahí uno empieza a ver a través de los años que va cambiando las producciones año a año porque hay un desgaste, se van disminuyendo hasta que se acotan. Entonces el estado de resultados o PIG es el documento que le sirve a uno para saber, primero, ahí sí, que sirve para saber si le sobró plata o le faltó, este sirve para saber si hubo utilidad o hubo pérdida. Y de ahí normalmente se generan los costos de producción, ahorita vamos a mirar. Entonces es para que ustedes tengan un cuadro, es sencillo el cuadro, no nos preocupemos, pero es bueno que estemos informados todos, cómo es un proceso contable dirigido hacia la parte de productos agrícolas, en este caso agrícolas. Bueno, entonces comenzamos ahí. Flujo de ingresos y egresos. Entonces, el flujo de caja es ingresos y egresos, y el resultado es excedente o déficit. Para mayor facilidad, lo que coloqué en rojo va a ir al estado de pérdidas y ganancias, y lo que coloqué en azul va a ir al balance. Entonces,
Si yo tengo, mire, si yo tengo ventas de ese producto, claro, eso va al PIG porque acuérdese que yo siempre digo, estamos haciendo costos de producción, o sea que son costos de lo que produjo el año. Ahí no tiene nada que ver lo que no produjo, porque tengo un lotecito nuevo, pero ese no produjo, esa no se puede mezclar la información porque le estamos cargando una información que no es de esa producción. Eso está apenas en instalación. Entonces es bueno que se haga una distinción y se separe. Entonces, por eso lo puse en azul. Lo que aparece en azul va para el balance, lo que aparece en rojo va para el estado de pérdida y ganancias. Es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, aquí se crece. Entonces, aquí ahora sí. Egresos, mire, aquí está. Si yo tuve un crédito, va hacia el PIG. Sí, va a un pasivo. Ahí lo digo, me prestaron 5 millones, entonces ahí coloco pasivo. Activo, tanto, pasivo, 5 millones. Y ese crédito lo empecé a pagar, entonces amorticé para bajar el capital. Y pagué intereses. Esos intereses, si los gastó en este cultivo, los intereses van para el PIG, porque uno no tiene el dinero. Pero la amortización a capital se disminuye del balance. Son cosas que uno debe saber para que, porque muchas veces uno le decía a un productor, oiga, cuénteme cuánto pagó este año de créditos. No, y le daban, era un solo valor, le decían solamente, mire, usted pagó 1.200.000, pero nunca le dijeron de intereses tanto y de amortización al capital tanto, entonces no pude disminuir la amortización al capital. Entonces los intereses están separados y los puedo llegar, ahí sí se los puedo anotar a las pérdidas y ganancias de la producción del cultivo donde usted esa plata la metió a ese cultivo. Entonces lo azul va para, entonces ahí viene lo que yo les decía, inversión de un lote. Ese mismo año, usted estaba produciendo y empezó a sembrar un nuevo lote. Entonces lo azul va para el PIG. Y compró una maquinaria, digamos que compró una guadaña, por decir algo, un equipo. Entonces esa es inversión, esa va para acá porque usted, si es una máquina, no se la puede cargar en ese año todo al PIG. Esa máquina también hay que diferirla en los años en que va a producir. Ese equipo, si usted compra un equipo que le dicen esto dura 12 años, entonces usted dice, pagué 12 millones, entonces no puedo afectar el PIG sino con 1 millón por año porque son 12 millones y son 10 años o 12 años que me dura. Y así sucesivamente. Entonces el capital es, a veces dicen la gente, dice, no, voy a meterle una platica, hice un ahorro. Entonces ahí viene el tema del ahorro que quería también hablarlo con ustedes. Qué importante. Ahora le vamos a dar mucha importancia porque a veces esas clases financieras que a veces dan los bancos cuando dan los créditos, sería muy bueno escucharlas y que de ahí aprendieran un poco los productores para no coger un productor que tuvo un gasto a veces les llegan, ellos no tienen cuentas o créditos sobre la finca, sino de los celulares. Y un celular llega y dice, no, un celular de 500.000 pesos, le dicen, páguelo en 36 meses, pero se haga un esfuerzo de pronto en otro, porque esos 30, de eso, 36 meses usted pagando intereses, así sea poquito. Pero si un banco o una entidad financiera coge muchas personas, pues eso ellos van sumando unos intereses y la persona va a durar 36 meses, 3 años pagando unos intereses sobre unos saldos de capital, pues no es justo. Entonces eso es bueno que también a mí me gustaría que se pensara un poco en si hay capacitaciones en la parte financiera hoy en día que un productor escuche eso es muy bueno, que nosotros sepamos y podamos orientarlos cuando los bancos, Banco Agrario, quien sea, nos dan algún tipo de capacitación. Entonces, continuando con el tema de costos, entonces ya aparecen aquí los resultados, estado de resultados, y en el estado de resultados, las flechas que están en rojos son lo que alimentan el estado de resultados. Ustedes lo pueden ver ahí. Ingresos operacionales. A veces venden un lote o venden un carro de ahí no operacionales, pero pues uno con ese no hace nada porque eso es una cuestión ocasional, muy ocasional. Precisamente es muy ocasional una venta de eso. Usted lo que tiene es ingresos operacionales, es la venta de lo que produce. Y luego vienen los sostenimientos, mano de obra, insumos, indirectos, gastos administrativos de ventas. Hoy en día esos gastos del embolsado son ventas de post cosecha, porque ustedes lo que quieren es dar una buena calidad y que el plátano vaya limpio, que no tenga manchas ni nada. Entonces eso es muy importante. Y los intereses, porque se supone que él invirtió una plática y tiene que pagar los intereses y el capital lo tiene que disminuir de la deuda que contrajo con la entidad financiera. Entonces estas son las cosas que debemos saber, son cuestiones generales. Es para que estemos enterados cómo llegamos a determinar este tipo de cosas. Entonces, este es el mecanismo para determinar eso.
Entonces ya siguiendo pusimos aquí el balance al lado, a este lado, a mi mano izquierda, y ahí hay a un cajoncito que se llama en producción, depreciación anual, depreciación anual. Entonces ahí fue donde yo les hice énfasis cuando le dije, en esa depreciación, si usted tiene activos biológicos productivos, ahí van. Entonces esos 8 millones que están por acá atrás, estos 8 millones que encontramos acá, miren, 8.448.000, ese es el valor de mi activo, ese es el valor de mi activo, mire, de mi activo biológico, porque ahí esa fue la inversión que hice para empezar a producir el siguiente año. Entonces, ahí hay una depreciación, o más que depreciación, es anual. Entonces, ahí es lo que ahorita ya les muestro cómo se hace para que esa plata pase al estado de pérdidas y ganancias y se pueda cobrar. ¿Listo? Entonces, así funciona esto. Ya para ir mirando los estados financieros, entonces aquí está. De toda la línea roja, mire, la línea roja que sale de depreciación de los cultivos en producción, sale una línea roja, punteada. Y esa línea roja entra al estado de pérdidas y ganancias. Entonces, escoger el cultivo, para este caso que va a producir 4 veces, dividirlo en 4 partes y traer una parte al estado de pérdidas y ganancias. Ahí queda ya representado el cultivo, ahí ya queda representada. Usted va a recuperar la primera cuarta parte, luego segunda, tercera, hasta complementar el 100% de las 4 producciones que va a tener. Entonces, ¿qué sucede? Que esas 3, el ingreso de la venta de los productos le entró la plata de acuerdo a los precios. Usted pagó ese año jornales, pagó jornales. Entonces, aquí los jornales de sostenimiento los pagó todo lo que era los gastos administrativos y de ventas, y pagó y los intereses porque usted los pagó ese año, en el segundo año. En el primer año de producción, entonces usted aquí no sacó plata, aquí no entra plata, solamente entra es un recibo contable que dice que usted le va a cargar a los costos en la cuarta parte del cultivo en producción. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto que se maneja. Ahí yo les dejé 2 informes contables que aparecen de 2 hojitas en la información para que ustedes la miren, para que comprendan y les quede claro este ejercicio que estoy haciendo, ¿correcto? Entonces, ya con eso, entonces, continuamos, me voy al concepto de cómo es la inversión. Entonces, vamos a mirar el primer tema que se llama es inversión. Entonces, esos 8.448.000 que les insistí que lo tuvimos allá, eso fue lo que el productor invirtió en un año completo para obtener ya el cultivo para empezar a producir. Entonces, ¿qué es una inversión en este caso y dentro de este contexto? Es una cantidad de dinero que se destina a la obtención o adquisición de un bien que genera utilidades, ¿correcto? Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Entonces es un balance muy sencillo. Es un balance simplemente, ustedes saben que el activo debe ser igual al pasivo. Entonces el señor tiene un cultivo que le costó 8 millones ponerlo a iniciar producción. Esto se llama, está listo el cultivo para iniciar producción. Entonces, 8.448.000. O sea que el capital de él es 8.448.000. Entonces, ese es el primer balance que se hace. Es un activo. Entonces, el cultivo de plátano es un activo biológico de acuerdo a las NIF. Eso está en el capítulo 40 de las normas internacionales. De ahí obtuve yo esa información del activo biológico, porque las normas internacionales no las descuidemos, pues más los que tienen que ver con la exportación de productos colombianos. Entonces, ese es el primer capítulo, este es el primer balance. Entonces, pasó un año de producción y vamos a mirar cómo es el segundo, el PIG, y cómo queda el segundo balance. Bueno, entonces, mire, aquí ya ustedes ven el estado de pérdidas y ganancias. En el primer año, digamos que cuando uno está haciendo el proceso, esto es teórico, pero aquí está involucrado todo lo que tenemos que hablar. Esta es por eso se llama presupuesto de costos de producción de plátano, porque esto después hay que compararlo con la ejecución real, a ver en qué se parece. Debe parecerse mucho al final, debe parecerse porque estamos tomando datos, información conocida, sistemática,
y que ustedes conocen, manejan y que los agricultores juiciosos ya pueden empezar a manejar y nos da buena información. Entonces, kilos, 14.548, 9 millones de ventas, 659 por kilo el ingreso recibido, por kilo, entre kilo de 75% de primera calidad y 25% de segunda. ¿Cuáles fueron las labores? Labores de sostenimiento. ¿Cuáles son esas? Son las de hierbas, plateos y de hierbas, deshijes, deshojes, sanidad vegetal, todos esos. Entonces, representó 2.096.000. Valor por kilo 144, el 30% de los costos, 30% de los costos, ¿correcto? Embolsado y recolección, 1.298.000, 89 pesos por kilo, 19%. Insumos, 1.137.000, 78 pesos, 16%. Gastos generales, 2.3, muy bajito. Y depreciación anual, mire, la depreciación anual, si ustedes cogen 8 millones, por aquí está el valor, aquí lo tenemos en el balance anterior, mire, 8.448.100, ¿sí? 8.448.100 y lo dividimos entre 4 partes, nos da que hay que cobrarle al primer año de producción, hay que cobrarle 2.112.025, ¿correcto? Mire, se dividió en 4 partes. Eso se llama, es que usted está recuperando la inversión y por eso se llama una inversión, un cultivo que es una inversión diferida. Usted la va cobrando de acuerdo a los años de producción y le va cobrando, cada año le va cobrando una parte. O sea que esa depreciación anual, aquí dice al dividirlo en 4 partes da 2.112.000 pesos, da por kilo 145 pesos que usted empieza a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta plata verdaderamente no salió en el primer año, esa fue en el año 0, en el año en que estaba instalando, pero la está recuperando, por eso la pusimos al frente. En el balance 2, ustedes ven caja y banco 677.000. Diferido de la inversión, 2.112.000 pesos. Entonces eso ya quedó allá en caja y bancos o en activos, quedó en activos de corto plazo. Entonces ahí usted ya empezó a recuperar la plata la cuarta parte de ese primer año. Y el costo total fue 468 pesos, ¿sí? Y ese es el 100%. Y hubo utilidad, aparte de recuperar 145 pesos por kilo, le quedó también 192 pesos. Aquí hay que hacer varias reflexiones. Lo primero que todo es que muchas veces los productores no me mostraban, no colocaban en sus costos esa depreciación acumulada, o sea, esa partecita. Ellos no decían, cuando uno ya saca costos, eso se llama simplemente la instalación del cultivo. Yo estoy sacando de aquí la cuarta parte. Entonces, esa es la primera reflexión. Si la persona nunca lo ha sacado, pues, alguno medio juicioso, digámoslo así, juicioso, pues, pero que no tenga este conocimiento, esa plata que invirtió en el primer año no la consideró para nada cuando saca los costos de los siguientes años. Pero si se le hace caer en cuenta, ahí sí, la recupera y si le incluyen los costos como inversión, ¿cómo es? La parte de costos de instalación, la cuarta parte. Ese es el primer ejemplo que les quiero mostrar. El segundo ejemplo, o la segunda demostración de esto, es que cubrió, si usted ya cubre, si aquí con los 468 pesos, si no hubiera metido esa plata, él pensaría que sus costos son 468 menos 145 pesos, 468 menos 145 pesos. Entonces, 468 menos 145 pesos le da 323. Él puede pensar que estuviera produciendo a 323. Entonces, cualquier plata que le ofrecieran por encima de 323, él piensa que ya está obteniendo ganancia. Y no sabe que el costo total, verdadero, el costo total es 468. Entonces, mire, la segunda reflexión es muy importante, porque cualquier persona que
Si no está, si no está la persona que le indique, pues él piensa eso, él coge y suma todos los egresos del año y los divide y dice, ah, no, yo vendía tanto, pero no tuvo, se le olvidó que tenía que traer la depreciación a la cuarta parte. Y el otro ejercicio que quiero que les quede claro es el siguiente. Cuando trabajamos con pequeños agricultores, con pequeños productores, ellos normalmente, si el pequeño productor es el que él aporta la mayoría de cantidad de mano de obra, es todos estos jornales que aquí aparecen de sostenimiento, de recolección, restando algunos que de pronto en la recolección trajo unos jornales para que le ayudaran a hacer la recolección o alguna práctica en la finca y todo eso, todos esos jornales, esa plata le quedó al dueño ya. ¿Por qué? Porque el precio de venta cubrió los costos, cubrió todos los costos. Entonces, esa plata son jornales de los 2 millones, los 1 millón en la recolección. Solamente hay que descontar lo que le pagó a un trabajador ocasional o un trabajador que llegó allá a hacerle la labor. Y así es. Entonces, normalmente cuando una persona tiene 1 hectárea, casi el 100, digamos que el 80% de los gastos en jornales corresponden, y si sus costos cubren, y si el precio de venta cubre los costos, pues esa plata le corresponde a él, o si no, ha dejado de ganar. Cuando tiene 1,5 hectáreas o 2 hectáreas, ya no es tanto, porque ya hay labores que usted no puede dejar. Yo solo no puedo decir yo voy a deshiervar y platear estas 3 hectáreas. No, porque entonces se va a gastar 3 semanas. Entonces tiene que traer un trabajador para que pueda hacer rápido esa labor. Un trabajador o 2 trabajadores le ayuden y pueda seguir a fertilización y a las otras labores del cultivo. Entonces mire lo importante que el que tenga 1 hectárea, 1,5 hectáreas, 2 hectáreas, su mano de obra es muy importante porque le está quedando un dinero. Ya después el que tenga 3 hectáreas ya tiene que pensarlo y tiene que contratar personas para que le ayuden a que esto salga oportuno, a tiempo, y se hagan las labores en el momento que tengan que hacerse. Entonces ahí de esto salen todo ese tipo de reflexiones que estoy haciendo con ustedes y que ustedes se están dando cuenta que sí son válidas y este tipo de cosas. Entonces, lo que yo les quiero decir al final del ejercicio es que si su empresa costaba 8.448.000 cuando comenzó, hoy en día ya vale 1 millón de pesos más, 9.125.000. ¿Por qué creció? Porque ya generó utilidad y esa utilidad hace que crezca su empresa. Entonces, esa es otra ventaja, mire, esa es otra ventaja de lo que estamos hablando aquí del tema. Y al final, entonces, esa palabra depreciación, cuando usted ya vaya a presentar, como de aquí salen del estado de pérdidas y ganancias, salen los costos de producción, entonces cuando usted ya vaya a terminar y vaya a hacer su presentación, este es los costos de producción del año 2020 para un cultivo de la referencia que yo les estaba mencionando. Ahí queda entonces labores de sostenimiento, 144 pesos, 30%, embolsado y recolección, 89 pesos, 19%, insumos 78, 16%, gastos generales 11, 2.3. Y lo que hago énfasis con ustedes, lo que hice bastante énfasis con ustedes en este ejercicio que trabajamos, fue 145 pesos, que se llama instalación del cultivo, instalación del cultivo. Entonces, ahora sí lo está recuperando, porque no faltará quien alguna vez le haya pasado eso, algún juicioso, o el que no, el que de pronto no, pues sí, se fue solamente con el precio de mercado y no sabía ni siquiera el total de sus costos. Pues muchas veces, a veces, sin estas herramientas se trabaja y sí, hay muchas personas que han vivido, que han sacado sus cosas, pero si tenemos mejor información, si estamos más informados, si tenemos mecanismos para hacer estrategias y para buscar mejores resultados, pues los podemos obtener. ¿Correcto? Bueno, entonces, eso era pues lo que quería presentarles y ya cambiamos la palabra, si ya se dieron cuenta, hasta aquí veníamos hasta el balance hablando de depreciación anual, ahora ya lo pasamos y la palabra es instalación del cultivo, entonces ahí aparece ya la palabra de instalación del cultivo. Bueno, listo, entonces quedó pues como cubierto este tema. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, comentarios, eh, aportes que quieran hacer, me gustaría escucharlos. No, profe.
para agradecerle por la... No lo escuchamos bien, está intermitente la... Aló. Ya, ahora sí, se le escucha. Vale, no, pues agradecerles por compartir la información. Es importante sobre todo para el tema, nosotros los socioempresariales que manejamos tanto este punto. Hay puntos en los que pues muy válido su aporte y sobre todo que es importante unificar porque cada uno tenemos pues diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Claro, Entonces es muy válido unificar acá criterios. Por ejemplo, se decía, no, es que no metamos las herramientas, ¿no? En los costos de producción. Entonces, aquí, bueno, usted con base en este ejemplo, pues es importante tenerlo en cuenta y sobre todo de qué manera, ¿sí? Otra cosa muy importante que me pareció bueno es determinarlo así, por porcentaje. sí. Cierto, ya llevarlo pues a más profundización y no, le agradezco mucho su aporte, sobre todo, me gustó mucho el tema del activo diferido. No Correcto. lo tomaba en cuenta ese punto. Sí, no, no, Muchísimas no. gracias. No, con mucho gusto, ¿no? Y todo esto también ha nacido a raíz de los comentarios que ustedes me han hecho, porque alguien me decía, me comentaba de una empresa, hay empresas de plátano que trabajan de esa forma, ellos quieren ser muy eficientes, entonces ellos ya tienen oportunidad de hacer evaluaciones. Entonces, la evaluación simplemente es una revisión de las cosas que estoy haciendo. Porque uno siempre debe tener lecciones aprendidas. Eso es un término que yo utilizo mucho, porque a veces esta información, el día de mañana que se logre intercambiar con otros productores, nos van a aportar más cosas de las formas de hacerlo mejor, de hacerlo más barato, pero también sin perder la eficiencia y la calidad del producto. Entonces eso es muy bueno, pero me gustaría que el día de mañana, así como ustedes tienen grupos ya asociados, algún día invitarlos y a empezar a trabajar con ellos estos temas, porque les ayudamos, verdaderamente les ayudamos a que todas estas cosas que les comenté al final, esa instalación habrá alguno que dice, no, eso no, nunca lo tuve en cuenta, entonces ahí pudo haber fallado, porque si recibió cualquier precio, pues de pronto no le cubría todos los costos. Bueno, entonces eso es muy bien, no, pero de todas maneras, con mucho gusto, espero que les haya quedado claro y que nos sirva para de aquí en adelante, pues, apoyar desde el punto de vista económico también al productor, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta, alguna intervención? Bueno, listo. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañeros. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, Feliz noche. Gracias. que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Mucho gusto.